su grandeza y desbordante imaginación era la causa por la cual el escritor temía a los espejos. Pero no era una cuestión de soberbia. Por el contrario, siempre hizo público que su conocimiento se lo debía a su amplia biblioteca y a sus colegas. Jorge Francisco Isodoro Luis Borges, quien para su madre y amigos era simplemente Georgie, nació en Argentina el 24 de agosto de 1899. Creció influenciado por sus padres, quienes le transmitieron un profundo interés por las letras, en especial su madre, quien siempre estuvo a su lado. Poseedor de una gran imaginación, a los 6 años ya se visualizaba como escritor, y 2 años después escribió su primer texto en inglés sobre mitología griega. Sin embargo, el reconocimiento llegó con la traducción del cuento de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, que se publicó en 1910 en el diario El País. En su adolescencia conoció Roma y tuvo una conexión especial con Ginebra, lugar donde pasó mucho tiempo debido a que fue allí donde se atendió la progresiva enfermedad de su padre. En España se relacionó con las ideas del movimiento ultruista, mismas con las que posteriormente regresó a Argentina. Borges estrechó lazos con pensadores como Macedonio Fernández, escritor por quien profesó una gran admiración durante toda su vida. En esa época publicó para diferentes revistas españolas, francesas y argentinas, especialmente Prisma, Proa y el diario Crítica, con lo que alcanzó su madurez poética, misma que se vio reflejada en los principales tópicos característicos del universo de Borges, como los laberintos, los espejos y el tiempo, contenidos en las obras Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, Fervor de Buenos Aires e Inquisiciones. Para los años 40, Borges ya estaba instituido como escritor, siendo guía para Adolfo Bioy Cáceres, con quien creó muchas obras que se firmaban con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Él estuvo a cargo de la dirección de la Sociedad Argentina de Escritores y en varios otros puestos donde su postura antiperonista era clara. Pero, a la par de su renombre, avanzó la enfermedad que le hizo perder la vista. Completamente ciego, no se perdió en los laberintos de su universo. En su última etapa de vida, dictó versos aún lúcidos, que constituyeron sus últimas publicaciones. A pesar de ser uno de los escritores más grandes de la historia, no se enorgullecía de lo que escribió, sino de todo lo que leyó. Pero a Borges no podemos reducirlo a una simple biografía. Sus obras son las que hablan por sí mismas. Captan la más íntima fibra humana, adentrándose en los caminos de lo real, lo infinito, la metafísica, la filosofía, el tiempo, el amor, la validez del espacio y del tiempo, los espejos, los laberintos. La vida misma está plasmada en sus textos. Borges siempre mostró un gran interés por el género fantástico. Se lo considera como uno de los iniciadores del llamado realismo mágico, que va a caracterizar a la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. En los relatos de Borges, lo real y lo fantástico se entremezcla con naturalidad, seguramente porque en ellos se dan dos características que difuminan la frontera entre el género realista y el fantástico, y de hecho, no percibimos diferencias entre sus relatos, en los que a veces aparecen elementos fantásticos o sobrenaturales y a veces no, y los sentimos todos como pertenecientes al mismo género. Es por eso que se puede decir que en Borges se encuentra claramente la problemática del género, ya que en un mismo relato aparecen ambos géneros, el real y el fantástico. Vamos a ejemplificar esta cuestión con dos de sus cuentos, El Sur y la biografía de Tadeo Isidoro Cruz. En El Sur, el cuento comienza presentando al protagonista Juan Dalman, quien es secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba, en Buenos Aires. Una tarde de febrero, entusiasmado de haber conseguido el ejemplar de las 1001 noches, no esperó que el ascensor descendiera y subió con apuro las escaleras. De repente, algo en la oscuridad le rozó la frente, una arista de un batiente. Dalman, después de 8 largos días de fiebre, es llevado a un sanatorio. Es aquí donde a Dalman le informan que estuvo al borde de la muerte, de una septicemia, y llora por su destino. En este punto comienza el supuesto viaje de Dalman al sur, donde el autor juega con el tiempo y el espacio del cuento, haciendo que no sepamos si estamos en el tiempo real o en el tiempo mágico, es decir, si estamos en el sur o en el sanatorio.
En cuanto a la problemática del género en el sur, para Dalman, la postulación de otra realidad representa la posibilidad de corregir su destino. Su deseo es morir a la manera del Martín Fierro, y este deseo se realiza en la forma de un viaje soñado. La creación mental discursiva de Dalman permite la realización del viaje soñado, lo cual supone una concepción de la realidad como una proyección mental que proviene del idealismo de Berkeley. Según esta doctrina idealista, vivir equivale a soñar. Así, el viaje ilusorio y las alteraciones causales, temporales y espaciales que éste provoca otorgan un carácter fantástico al cuento. Las leyes de causa y efecto, de los límites entre lo real y lo imaginario, todo se traduce en la incertidumbre, confusión y duda del lector. Las influencias literarias de Dalman son tres: Las Mil y una Noches, en la versión de Weil, Martín Fierro y Pablo y Virginia. Estos libros desempeñan cada uno a su manera un papel fundamental en la lectura del cuento. La lectura del Martín Fierro sería determinante en el tipo de muerte que escoge Dalman. El duelo a cuchillo en la llanura constituye una muerte literaria que sigue el modelo del gaucho argentino representado por el Martín Fierro. Al respecto, Allen Phillips sostiene que el sur presenta una muerte doble, la que en el sanatorio experimenta Juan Dalman y la que sueña el moribundo. En su sueño emprende un viaje regresivo hacia el pasado y hacia el sur, donde realiza su propio destino al morir en una de esas muertes típicas de la literatura gauchesca del siglo XIX. La acción supone un anacronismo a través de la alucinación del personaje central. La ambigüedad de los planos, de lo real y lo no real, produce un efecto de vacilación en el lector, quien al terminar de leer el cuento se pregunta por la muerte real de Dalman. ¿Dónde murió Dalman? ¿Cuándo murió Dalman? El tema del doble y la presentación de una realidad ambigua que confunde lo real con lo soñado es evidente en el siguiente fragmento. Era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanza por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódica servidumbre. La forma en la que muere Dalman en un duelo a cuchillo en la llanura corresponde a un destino elegido, cuya influencia proviene de su abuelo materno argentino Francisco Flores, pero también del referente literario del Martín Fierro. En la discordia entre sus lineajes, Dalman eligió el de ese antepasado romántico y no el germánico de su abuelo paterno Johannes Dalman. En el cuento se enfatiza que Dalman elige su identidad y su destino, que nos dice que su criollismo es voluntario. En la siguiente cita textual se puede ver perfectamente. Morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le lavaron la aguja, sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. En este párrafo se manifiesta claramente la preferencia de Dalman y sobre todo su voluntad. En cuanto a la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, este cuento de Jorge Luis Borges inicia su relato en las circunstancias ocurridas en la noche del 6 de febrero de 1829, cuando un hombre de nombre desconocido, perteneciente a un grupo de montoneros, tuvo una pesadilla que le provocó un terrible grito que despertó a su mujer y que quedó para siempre en incógnita de quién causó el producto de una herida en su cráneo. De él y la mujer con la que dormía la noche de la pesadilla, nació un hijo, el cual llevó como nombre Tadeo Isidoro Cruz. El narrador refiere cómo se crió influenciado por la vida de gaucho en la llanura. Igualmente, la voz narrativa refiere la extrema decisión de Cruz por pertenecer ajeno a la vida de la ciudad, logrando morir de viruela negra
en 1874 sin haber visto una montaña o un molino. Cuenta el narrador cómo en alguna oportunidad Cruz llegó incluso a las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires, pero él prefirió quedarse en las afueras. Luego, uno de los peones emitió burlas hacia Cruz, sin que esto pareciera molestar al gaucho, hasta que sin previo aviso soltó una puñalada sobre el cuerpo de quien lo había ofendido. Nuevamente, el narrador de la historia comenta otra fecha en la vida de Isidoro Cruz, para situarlo en el año 1868 en la población de Pergamino, casado y con un hijo. También siendo propietario de una pequeña extensión de un terreno. Igualmente, el narrador cuenta cómo Cruz había logrado dejar atrás su pasado oscuro y cómo sus buenas acciones lo habrían llevado a ocupar el cargo de sargento de la policía rural. Alzando entonces fuertemente su voz, cuenta el narrador que Isidoro Cruz lanzó al suelo el kepis, la gorra militar, la cual representaba el uniforme que hasta ese momento defendería, y, acto seguido, gritó, sellando así su destino, que él no iba a permitir el delito de que mataran a un valiente. Entonces, de inmediato, se puso de bando de aquel hombre de barba que habría estado persiguiendo durante meses, para comenzar entonces a defenderse de los soldados a los que hasta hace minutos comandaba, pasando de ahora en adelante y para el resto de su vida a pelear al lado de Martín Fierro. La textualidad de la biografía de Tadeo Isidoro Cruz es coherente con lo que Borges postulaba sobre la literatura nacional. En efecto, el cuento está escrito en primera persona en una lengua culta, pero sencilla y despojada. Para revelar la conciencia del personaje, el narrador acota enunciados tales como: comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Así logra dos géneros. En primer lugar, toma una convención netamente literaria para estructurar su escrito, como el relato fantástico, el gauchesco, restaurar la poesía gauchesca y rendirle homenaje, revivirla en la lengua literaria que no la transforma en la tradición nacional. Cita textual: quienes han comentado, y no son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Y, en segundo lugar, al final, revelaría el trasfondo filosófico, místico o matemático del personaje ordinario. Expresándolo en el cuento, sería que la narración focaliza su atención en el destino de Cruz, en dejar atrás su pasado oscuro y pasar de ahí en adelante y para el resto de su vida a pelear al lado de Martín Fierro. La presencia de Fierro en la historia solo sirve como un instrumento necesario para la toma de conciencia de Cruz. Cita textual: comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. En conclusión, esa fue nuestra forma de explicar y de resumir un poco cuál es la problemática del género en el caso de la literatura de Borges. Para simplificar un poco, podemos decir que la mayoría de las obras literarias de Borges no poseen simplemente un género, sino que son una combinación del género realista y del género fantástico, creando así un género el cual es llamado realismo mágico, que se hizo muy característico en Latinoamérica a fines del siglo XX.